en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Es... es difícil empezar, ¿sabes? La gente me mira raro ahora. Dicen que son cosas de la edad o que la imaginación me juega malas pasadas. Pero yo lo vi. Cada detalle y lo que vi en ese jardín no tiene explicación. Vivía tranquilo, en una calle como cualquier otra. La casa de al lado siempre fue un poco más vieja, sí, con ese aire de abandono elegante que tienen las construcciones de antes. Pero nunca fue un problema, hasta que llegó la niña. Se mudó con sus padres, gente trabajadora, casi nunca estaban. Y ella, la niña, era silenciosa, demasiado. Nunca una risa fuerte, nunca un grito de juego. Lo único que hacía era sentarse en el jardín, bajo el viejo roble, con sus muñecas. Muñecas de porcelana, muchas, de esas que tienen ojos de cristal y mejillas rosadas. Las ponía en círculo o en fila, como si estuvieran en una asamblea diminuta. Yo la veía desde mi ventana mientras tomaba café por la mañana. Pensaba, qué niña tan solitaria. Era una rutina. Cada tarde, después de la escuela o los fines de semana, siempre el jardín, siempre las muñecas. Al principio no le di importancia. Un niño y sus juguetes. Normal, ¿no? Pero la forma en que las miraba, la quietud de todo el cuadro, era diferente. Nunca jugaba con ellas como otros niños. No las movía, no les ponía voces. Solo se sentaba y ellas, las muñecas, parecían observarla a ella. Sus ojos de cristal fijos, y la niña, con su cabello oscuro cayéndole sobre la cara, no hacía más que susurrar. Sí, susurrar. No podía oír lo que decía, claro. Mi ventana estaba cerrada, el aire acondicionado encendido, pero veía el movimiento de sus labios, como si les contara secretos muy íntimos, y ellas, las muñecas, inmóviles, o eso creía yo. Una tarde la luz ya caía, de esa forma dorada que hace que todo parezca un poco irreal. La niña estaba allí, como siempre, con una de esas muñecas en particular. Era una con un vestido azul pálido y rizos rubios muy definidos. La tenía frente a ella, a la altura de sus ojos. Estaba susurrándole, con esa intensidad que ya me resultaba extraña. Y entonces, lo juro, lo vi. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. La cabeza de la muñeca se inclinó muy despacio hacia el oído de la niña, como si estuviera escuchando con atención o respondiendo. Fue un parpadeo, un segundo, y luego volvió a su posición original. Mi café se enfrió en la taza. Me froté los ojos, pensando que era la luz, el cansancio, la sugestión de verla todos los días en la misma pose. Estás viendo fantasmas, me dije. Es una muñeca, de porcelana, no se mueve. Pero la imagen se quedó grabada. La niña no pareció reaccionar. Siguió susurrando, ajena a mi estupor. O quizás no ajena, sino acostumbrada. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rizos rubios de la muñeca y esa inclinación de cabeza. Me levanté varias veces, fui a la ventana. El jardín estaba oscuro, silencioso. Las muñecas, seguramente guardadas dentro. O eso esperaba. Empecé a mirar con más atención al día siguiente. No era curiosidad, era una necesidad de desmentirme, de probarme que mi mente me estaba engañando, pero la sensación de que algo no encajaba, esa pequeña nota discordante, ya estaba plantada y no iba a desaparecer. Pasaron los días. Mi observación se volvió casi obsesiva. Ya no era casual. Me sentaba en mi sillón, cerca de la ventana, como esperando algo, y ese algo llegó. Una tarde gris, con el cielo cargado de lluvia, la niña volvió al jardín. Esta vez, solo con la muñeca del vestido azul. La puso en el césped, frente a ella. Y esta vez, no solo susurró. Hizo algo más. Llevó su mano a un pequeño bolsillo de su vestido, sacó algo. Era pequeño, oscuro. No podía distinguirlo bien desde mi distancia, pero parecía orgánico. La niña lo sostuvo entre sus dedos, con una delicadeza extraña para su edad, y se lo ofreció a la muñeca. Lo colocó justo en la boca de porcelana,
entre los labios pintados. No era un juego de té ni un dulce. La textura parecía húmeda y pegajosa. Recuerdo que sentí un escalofrío. ¿Qué le estaba dando? ¿Un insecto? ¿Un trozo de algo? La muñeca, por supuesto, no reaccionó, pero la niña se quedó allí, mirándola, con una expresión de profunda satisfacción, como si hubiera completado un rito. Y la muñeca, sus ojos de cristal, parecían más brillantes. Me quedé helado. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Es un juego imaginario, un niño inventando su mundo. Pero la seriedad en el rostro de la niña, la forma en que lo hizo, sin titubear, no era un juego inocente. Me levanté de golpe, sentí una náusea. La lluvia empezó a caer, fina, insistente. La niña no se movió. Se quedó allí, con la muñeca, bajo el roble, mientras las gotas empapaban su cabello y el vestidito azul de la muñeca. La ofrenda, lo que fuera, seguía allí, en la boca de porcelana. Y yo, por primera vez, sentí un miedo real, no solo curiosidad. La lluvia no duró mucho, pero dejó el jardín húmedo, con ese olor a tierra mojada que a veces es agradable, pero ahora me parecía denso, pesado. Al día siguiente necesitaba salir al jardín a revisar mis propias plantas. Era una excusa, lo admito. En realidad, quería ver de cerca la muñeca. El roble del jardín vecino está cerca de mi cerca. Me acerqué con la regadera en mano, fingiendo estar ocupado. La niña no estaba, pero la muñeca del vestido azul sí. La habían dejado allí, recostada contra el tronco del roble. Me armé de valor, y mientras regaba una rosa cercana, eché un vistazo rápido, y lo vi. No era imaginación. Sobre la mejilla de porcelana de la muñeca, justo debajo de su ojo derecho, había una marca. Un rasguño fino como el que dejaría una uña afilada, y no era el único. Otro más pequeño, cerca de la barbilla, y en la parte posterior de su cuello, apenas visible bajo los rizos, una línea rojiza, como si el esmalte se hubiera levantado. No eran las típicas marcas de desgaste de un juguete, eran incisiones deliberadas, y la boca de la muñeca, donde la niña había puesto la ofrenda, seguía un poco manchada, con una especie de residuo oscuro y pegajoso que se había secado. Me quedé allí, con la regadera en la mano, sintiendo el pulso en las sienes. Toqué la cerca, la madera estaba fría, pero la muñeca, sentí que emanaba algo, una quietud extraña, una presencia que no era de un objeto inanimado. Me alejé rápidamente, el corazón latiéndome con fuerza. Las marcas eran reales, y no entendía cómo habían llegado allí. La niña las había hecho. ¿Con qué? ¿Y por qué? La idea de que la muñeca se hubiera movido, de que hubiera aceptado la ofrenda, y ahora tuviera estas heridas, me heló la sangre. Ya no era un simple juego solitario, esto era otra cosa, algo oscuro y tangible. Esa noche no pude dormir. Las marcas en la porcelana se repetían en mi mente. Al día siguiente la busqué de nuevo. La muñeca del vestido azul no estaba. No estaba recostada en el roble ni en el césped. Recorrí el jardín con la mirada desde mi ventana. Cada rincón, nada, había desaparecido. Sentí un alivio momentáneo, tonto, como si su ausencia pudiera borrar lo que había visto. Pero el alivio duró poco. Al atardecer, mientras el sol se ponía, la volví a ver. No en el roble, no en el césped. Estaba sentada erguida en el banco de piedra que hay junto a la entrada principal de la casa, justo al lado de la puerta, como si la hubieran dejado allí a propósito, para que fuera lo primero que uno viera. Y lo peor, la muñeca tenía tierra, no solo en el vestido, que estaba algo sucio por el rocío de la noche anterior. Tenía tierra en la cara, y sí, en la boca, como si hubiera estado enterrada o comiendo. Me acerqué a la ventana, mi respiración se aceleró. La tierra era oscura, húmeda, y en la comisura de sus labios pintados se mezclaba con el residuo seco de la ofrenda anterior. Era asqueroso, sentí un impulso de salir, de ir y quitarle esa tierra. Pero algo me detuvo. El miedo. Me quedé inmóvil, observándola. La muñeca parecía más pesada, más real. Al día siguiente, vi a una vecina.
la señora Elena, paseando a su perro. Me atreví a comentarle, con un tono casual, sobre la niña y sus muñecas. Qué raro que juegue así, ¿no? Y el otro día vi una muñeca con tierra en la boca. La señora Elena se rió, con esa risa condescendiente de los adultos que creen saberlo todo. Ay, los niños y sus juegos. ¿Qué esperas? Seguro la enterró y la desenterró. Son cosas de críos, no le des importancia. Su respuesta me golpeó como un jarro de agua fría. Me sentí tonto, infantil. Pero no era tonto lo que había visto. No era un juego. La muñeca no se movía sola, ni se enterraba sola, y la tierra en su boca no era una casualidad. La negación de la señora Elena solo avivó mi malestar. Me hizo sentir que estaba solo en esto, que lo que veía, lo que sentía, era solo mío. Y eso lo hacía más aterrador. Unos días después, la niña volvió a sentarse en el jardín. No con la muñeca azul esta vez, sino con una distinta de cabello castaño y ojos más oscuros. Estaba como siempre en su ritual silencioso. Yo la observaba con una mezcla de repulsión y fascinación. Y entonces, mientras ajustaba su vestido, vi sus manos. Eran pequeñas, delicadas como las de cualquier niña, pero en el dorso de su mano izquierda, justo entre el pulgar y el índice, había una marca. Una línea rojiza, fina, un rasguño y otro más tenue en la base de su muñeca. Eran idénticos a los que había visto en la muñeca de porcelana. Mis ojos se abrieron de par en par. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No era posible. No podía ser una coincidencia. Los rasguños, en la muñeca, y ahora en ella. El aire se me cortó. Me sentí mareado. ¿Cómo? Porque la niña siguió allí, ajena, susurrando a la muñeca de cabello castaño. Pero para mí, el mundo se había invertido. Ya no era solo una muñeca inanimada. Ya no era solo una niña extraña. Había una conexión, una correspondencia física, como si lo que le pasaba a uno le pasara al otro. La sangre se me heló en las venas, los rasguños en su piel, tan frescos, tan reales. No eran heridas de juego, eran marcas. Marcas de algo que estaba sucediendo allí en ese jardín, bajo el roble, entre esa niña y sus muñecas. Y la idea de que la niña se estuviera haciendo daño a sí misma, o que algo le estuviera haciendo daño a ella, de la misma manera que a las muñecas, era insoportable. Era una prueba horrible y tangible. Desde ese día, el jardín dejó de ser un simple jardín. Se convirtió en un escenario. Cada vez que la veía allí, con esas muñecas, sentía un nudo en el estómago. La quietud de la niña ya no era solo peculiar, era amenazante. Su silencio, un cómplice. Empecé a notar otras cosas, un olor. A veces por las noches, cuando el viento soplaba desde su jardín hacia el mío, percibía un aroma extraño. No era a flores, ni a tierra húmeda. Era un olor metálico, rancio, como a sangre seca mezclada con algo dulce y putrefacto. Un olor que se aferraba, que se metía por las rendijas de mi ventana. Cerraba las ventanas, encendía incienso, pero el olor persistía, fantasmal, y la niña, su mirada. Antes era solo una niña silenciosa. Ahora, cuando casualmente nuestras miradas se cruzaban, sus ojos parecían viejos. Había una profundidad en ellos, una especie de conocimiento que no correspondía a su edad. Una vez la vi recogiendo algo del suelo, cerca de la cerca. Me escondí, pero la observé. Era un pequeño pájaro, muerto. Lo tomó con sus manos, con esa misma delicadeza con la que había puesto la ofrenda en la boca de la muñeca. No mostró tristeza ni asco, solo una aceptación. Y luego lo llevó hacia las muñecas, que estaban sentadas en el césped. No pude ver qué hizo con él. Me escondí completamente, el corazón martillándome. Pero el mensaje era claro. No era un juego, era un pacto, un intercambio. Las muñecas no eran solo objetos, eran parte de algo. Y la niña, con su inocencia, era la puerta. La complicidad entre ellas era palpable, una verdad silenciosa que me gritaba desde el otro lado de la cerca.
El jardín, con su roble centenario y su césped siempre impecable, se había convertido en un altar para algo incomprensible. No podía quedarme callado. No después de ver los rasguños en sus manos, no después del olor, no después del pájaro. Tenía que hablar con alguien. Con los padres no me atrevía. Eran gente distante, ¿y qué les diría? ¿Su hija está haciendo rituales con muñecas y se rasguñas a sí misma? Me tomarían por loco. Así que intenté con otro vecino, el señor García, un hombre con fama de ser sensato. Le invité un café y con toda la calma que pude reunir, le conté lo que había estado observando. Empecé por la niña, su silencio, las muñecas, luego los movimientos, la ofrenda, las marcas en la porcelana, la muñeca que aparecía y desaparecía, y finalmente los rasguños en las manos de la niña. El señor García me escuchó, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego se rió suavemente. Mi amigo dijo, «Usted necesita unas vacaciones. Son niños. Los niños son extraños. Sí, tienen mundos imaginarios. Y las muñecas son solo juguetes. Es normal que se rayen, se ensucien. Y las marcas en la niña. ¿Quién no se rasguña jugando?» Me sentí humillado. Intenté argumentar, explicar los detalles, la secuencia, pero él solo me miraba con una expresión de amable condescendencia. «No se preocupe tanto, hombre. Déjelos en paz. Los niños son inocentes». Esa palabra, inocentes, me taladró. Inocencia, después de lo que había visto, me di cuenta de que no había forma de hacerle entender. Nadie me creería. Los vecinos minimizarían, negarían. Me verían como el viejo chiflado del barrio. La presión social era inmensa. Ya no era solo el miedo a lo que sucedía en el jardín, sino el miedo a mi propia soledad, a mi incapacidad para ser creído. Me encerré en mí mismo. El aislamiento se hizo más profundo. Había visto la verdad, pero nadie más quería verla. Y eso, de alguna manera, era casi tan aterrador como las muñecas mismas. Me sentí solo, atrapado con un conocimiento que me quemaba, pero que no podía compartir. Desde entonces, no he vuelto a mirar directamente el jardín. Cierro las cortinas de mi ventana que dan hacia su casa. Evito esa parte de mi propio patio. El jardín de la casa de al lado se ha convertido en un lugar evitado para mí. Ya no es el rincón tranquilo de un vecino. Es el escenario de un pacto silencioso. Un lugar donde la inocencia se retuerce en algo monstruoso. La paranoia me consume. Cada vez que escucho un crujido en el silencio de la noche, cada vez que el viento trae un olor inusual, me pregunto, ¿está la niña allí, con sus muñecas? ¿Están las muñecas moviéndose, susurrando, recibiendo ofrendas? ¿Se están haciendo nuevas marcas en su porcelana y en las manos de la niña? No lo sé, y ya no quiero saberlo. El miedo a lo que podría ver me mantiene alejado. No puedo evitar que mi mente recree las imágenes. La muñeca del vestido azul con tierra en la boca, los rasguños en la mejilla de porcelana y luego replicados en la piel de la niña. La gente sigue pensando que los niños son inocentes y que las muñecas son solo juguetes, pero yo vi lo que hacían en el jardín. Yo vi la sangre seca en la porcelana y la tierra en los labios pintados. Yo vi el miedo en los ojos de la niña, o quizás no era miedo, quizás era complicidad, y el jardín sigue allí, silencioso, esperando. Y a veces, muy de vez en cuando, si el viento es fuerte y mis ventanas están mal cerradas, creo escuchar un susurro muy bajo, que no es de niño, y me pregunto si no es la muñeca del vestido azul o alguna otra repitiendo algo que solo la niña y yo hemos oído. Y no puedo evitar sentir un escalofrío, porque la verdad es que en ese jardín el juego nunca terminó. Solo se volvió más oscuro, y solo yo, lo sé. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.